Hola, querido hermano y querida hermana, que Dios me les bendiga. Amén, amén. Le vamos a dar la bienvenida a los hermanos que nos acompañan por medio de la red social. Vamos a seguir compartiendo el tema Un milagro en el monte y otro en el Jordán. Aleluya. Y para eso vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 44. Vamos a estar también en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 13 y del 10 al 14. Entonces, como les decía la semana pasada, para que sucedan los milagros en el pueblo de Jesucristo, primero tiene que haber un pueblo que crea. Amén. Amén. Un pueblo que crea en los milagros. Porque hoy se ha levantado unas doctrinas diciendo que los milagros ya no existen. Amén. Dice que los milagros no existen, que ya los milagros fueron en aquel momento. No, hoy suceden milagros. Amén. 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 Hoy suceden milagros. Y el pueblo de Jesucristo tiene que empezar a creer eso. Y tiene que empezar a desarrollar. Entonces quiero regalar Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, verso 28. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 28. ¿Alguien que me lo lea? Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Entonces, Lucas 11, 28 nos dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Amén. Y la guardan. Amén. Para que los milagros existan en el pueblo de Jesucristo, tiene que haber un pueblo que guarde la palabra y que le escuche. Eso es importantísimo. Amén. Porque es necesario en el pueblo de Jesucristo. Mateo 8, versículo 8. Alguien que me lo regale. Mateo 8, versículo 8. Ahí muy rápidamente. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo tu techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Amén. Solamente di la palabra. Así es. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. ¿Sabe qué entendió este hombre? Y lo aprendimos este domingo. Que este hombre entendía que existían milagros. Amén. Amén. Y que había algo sobrenatural cuando se activaba la palabra de Dios. Sí, Señor, así es. Amén. Porque tengamos claros que cuando se lanza la palabra y le creemos, se activa lo sobrenatural. Aleluya. Se activa lo sobrenatural. El pueblo de Dios en estos tiempos no le da valor a la palabra de Dios. En estos tiempos no existe un pueblo comprometido a ser obediente a la palabra de Dios. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta hoy en día que los hermanos, que los cristianos podamos, ¿verdad?, ser obedientes a la palabra de Dios? ¿Cómo cuesta? Pero el Señor nos ha ido enseñando que tenemos que ser obedientes y darle valor a la palabra. Dígalo sin miedo. Dale valor a la palabra de Dios. Amén. Así es. ¿Y sabe por qué es? Porque la palabra de Dios no les gusta a como se dice. Amén. ¿Por qué? Porque se enojan. No es para mí. No debe ser de esa manera. Y la cuestionamos. Amén. Cuestionamos la palabra de Dios. Hoy en día hay un pueblo que se levanta a cuestionar todo lo que el Señor hace. Y eso tenemos que quitarlo. Eso tenemos que eliminarlo del pueblo de Jesucristo y tenemos que empezar a creer. ¿En qué? En que hay milagros. Amén. En que Dios quiere actuar, en que Dios quiere hacer cosas grandes en el pueblo de Jesucristo. Pero ¿sabe quién no lo deja? Usted y yo. Así es. No lo dejamos actuar. ¿Por qué? Porque
Hay un pueblo insensible a la palabra de Dios. Diga insensible. Insensible. Hay un pueblo insensible a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le gusta escuchar la palabra de Dios. Porque quiere escuchar solo lo que le gusta. Pero lo que no le gusta, no lo quiere escuchar. Amén. Y tenemos que escuchar tanto lo que nos gusta, lo que trae bendición, pero también con lo que trae dirección, con lo que trae exhortación. Porque para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para consejos. No es para que yo me sienta bien, sino es para que yo obedezca y sea entendido en ese momento. Amén. Aleluya. Porque un pueblo insensible a la palabra de Dios camina en lo natural, camina en lo cotidiano. ¿Y sabe qué más? Se acostumbra a caminar en lo natural. No hay un despertar sobrenatural en ese pueblo. ¿Por qué? Porque somos insensibles a la palabra de Dios. Porque no entendemos que la palabra de Dios viene a traer transformación. Amén. Viene a traer algo que se llama cambio. Así es. Aleluya. Pero cuando no entendemos esas palabras es donde viene la duda. Entramos en esa costumbre. Entonces caminamos en lo natural. Amén. Así es. Quiero hablarle, como le hablaba la semana pasada, de dos historias bíblicas en la palabra. Uno sucedió en el monte y otro sucedió en el Jordán. Amén. Entonces, quiero regalar Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Amén. Dice la palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Vea qué fortaleza de este hombre, donde le dice al rey Acab: no va a llover hasta que yo diga. Así es. Así es. Si usted lee el versículo 1 dice: no va a llover hasta que yo lo diga. Amén. Amén. Hasta que yo lo diga. Era la palabra de Dios manifiesta en este varón de Dios, en este hombre de Dios. Amén. Pero usted dice: entonces nosotros podemos lanzar la palabra. Sí. Sí. Y podemos creer a la palabra. Pero vea lo que dice este hombre. Este hombre dice: en cuya presencia estoy. Aleluya. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Cuando habla el profeta dice: yo estoy aquí en representación del Señor. Lo que yo diga es porque el Señor me lo está diciendo. Amén. Vea qué poderoso eso que nos muestra la palabra. Entonces, para que nosotros activemos la palabra, primero que tenemos que estar ¿en qué? En presencia de Dios. Aleluya. No es que yo lanzo la palabra por lanzarla. Yo tengo que tener un compromiso. Yo tengo que tener una relación. Tengo que tener un culto racional para que esa palabra sea efectiva. Porque vea lo que está diciendo el profeta. Está diciendo: no va a llover a partir de hoy hasta que yo lo diga. Aleluya. Y todo el mundo dice: pero ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está diciendo eso? Ah, bueno, ahora vamos a entender un poco de eso. Dice Primera de Reyes capítulo 17, verso 18. Leo para usted. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Verso 18. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le dice el rey Acab, primero le dijo que no iba a llover, después se lo topa, tiempo después
y le dice, ¿por qué turbas a Israel? ¿Por qué le metes temor a Israel? ¿Por qué llegas y dices esas palabras? Él dice, no soy yo el que turbo a Israel. ¿Quién es? La casa de él y sus decisiones. ¿Por qué? Porque decidieron seguir ¿a quién? A Baal y no al Señor. Amén. Vea qué interesante esto que nos muestra la palabra. Cuando los milagros existen en el pueblo de Jesucristo, tenemos que entender que estamos directamente con Dios. No podemos estar con dioses a medias. Amén. Estamos con el Señor, porque el profeta dijo, en presencia del Señor estoy. Amén. Está dándole valor al Señor, está dándole valor a la palabra. Y la palabra fue lanzada y fue ejecutada. Amén. Y vea qué interesante. El profeta no solo le dice a Acab el rey, sino que le dice al pueblo insensible, diga insensible. Porque ese pueblo vio los milagros del Señor, vio maravillas del Señor, pero se volvió insensible porque no le dio valor a la palabra. Amén. Vean lo que les dice en el versículo 21 del capítulo 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Aquí les está diciendo, ya dejen de jugar, ya dejen de estar en paños tibios, ya dejen de estar haciendo las cosas que tienen que hacer. Decídanse, o es Dios o es Baal, o es lo que yo hago o es mi pecado, o es del Señor o es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque debemos de tomar decisiones, hermano, en la vida. Debemos de ser totalmente transparentes con el Señor. Y aquí les está diciendo, y hoy nos pregunta, ¿cuántas predicaciones tenemos que escuchar para poder cambiar? ¿Cuántas predicaciones, cuántos miércoles, cuántos domingos para seguir en lo mismo? Porque yo vengo y me siento en la iglesia, yo vengo y recibo la palabra, pero ¿qué hago con esa palabra? ¿Me la llevo para qué? ¿Qué hago con esa palabra? ¿La activo? ¿La hago rema en mi vida? ¿La pongo en práctica? ¿Qué hago? Me la guardo en la bolsa y no la utilizo. El profeta nos está enseñando que la palabra es para utilizarla. Es para tenerla como una arma. Para que se use en el pueblo de Jesucristo. Pero recibimos la palabra los domingos, los miércoles, ¿y qué hacemos? Nos la llevamos en la bolsa. No le damos el valor que representa esa palabra que hemos recibido. Porque vea qué interesante. Le está diciendo el profeta, ¿hasta cuándo? Diga usted, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esa jugadera? El Señor nos está llamando hoy la atención y nos está diciendo, ya dejen de jugar, porque el tiempo se les acaba. Amén. Porque el tiempo es corto. Porque es necesario tener el cambio en la palabra de Dios. Pero para que eso suceda, tiene que haber un pueblo entendido en la palabra. Y eso es lo que hemos aprendido en esta casa. A darle valor a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos domingos más? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar una ciudad para que te vuelvas a Dios? ¿Cuánto? ¿Sabe quién define eso? Usted y yo. Porque no es el Señor. El Señor quiere que hoy usted y yo estemos despiertos. Amén. Estemos activos en la palabra. Porque si usted y yo estamos activos en la palabra, activamos los milagros. Amén. Activamos lo sobrenatural. Yo quiero lo sobrenatural. Yo no sé usted, pero yo quiero lo sobrenatural.
Yo quiero lo sobrenatural en esta casa. Yo quiero lo sobrenatural en este país y en esta tierra. Pero ¿qué debemos de hacer? Activar la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Hasta cuándo estaremos entre estos pensamientos? Y lee ahí, en ese versículo, dice, y el pueblo no dijo ni una palabra. Lo mismo nos pasa a nosotros. No decimos nada. No activamos la palabra. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque no hay situación donde yo digo, Señor, yo estoy haciendo las cosas incorrectas y necesito cambiar. No acepto mi condición. No quiero cambiar, quiero seguir siendo igual. Y para venir a la casa y ser igual, no se vale. Estamos desperdiciando algo precioso que el Señor nos regala. Y debemos de estar atentos. A usted, hermano, que nos está viendo, tiene que activar la palabra, porque hay milagros. Hay milagros del Señor. Hay milagros latentes. Pero el pueblo, como estaba el rey, no se levantó y dijo, el Señor. ¿Sabe? Tuvieron miedo, tuvieron temor de levantar la mano y decir, yo estoy con el Señor, yo me entrego al Señor, yo hago todo por el Señor. Y lo demás me queda sin cuidado. Pero hoy cuesta ver eso en el pueblo de Jesucristo. Hoy estamos a medias en una cosa, estamos a medias con el Señor. No somos directos con Él y decimos, Señor, aquí estoy, me entrego a ti totalmente. Tú hiciste ese sacrificio en la cruz del Calvario para mí y necesito responderte. Necesito hacer algo en mi vida, porque mi vida es un caos. Mi vida no está valiendo porque te necesito. Ese es el pueblo que Jesús necesita. Pero el pueblo es tímido. El pueblo es callado. Y eso es lo que nos han enseñado, que tenemos que callar. Que no podemos decir nada porque se hacen las cosas un boom. No, tenemos que activar la palabra. Y somos nosotros, querido hermano. Porque si usted y yo activamos la palabra, lo sobrenatural va a acontecer. Eso se lo aseguro, porque aquí está. El profeta dijo, no va a llover. Y no llovió. Y no llovió. Pero vea qué interesante. Había un cumplimiento, porque el profeta dijo que hasta que yo diga. ¿Sabe cuánto pasó? 3 años. 3 años de sequía. Hoy el Señor te dice, ¿cuánto tiempo quieres pasar? ¿Cuánto tiempo quieres pasar en esa sequía? ¿Cuánto tiempo quieres pasar que las lluvias de bendición no te alcancen? ¿Cuánto? ¿Un día? 3 años, o toda la vida. ¿Quién define eso? Usted y yo. Amén. Amén. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dice que ya había un cumplimiento en ese momento, que ya el Señor le había dicho al profeta, al hombre de Dios, que iba a llover. Amén. Amén. Que iba a llover, que ya la sequía, que ya lo que había pasado, ya iba a acontecer. Amén. Ya la lluvia iba a caer. ¿Se acuerda la palabra que nos dio el Señor, que nos dijo? Hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Amén. Había una promesa. Así es la misma que está diciendo el Señor. Ya es hora que llueva. Entonces había una promesa. Y entonces en el verso 41 dice el profeta, escucho una lluvia grande. Diga conmigo, grande. Grande. Grande.
Y las personas que estaban con él, ¿qué pudo decir? Tiene 3 años de no llover. No hay ni una sola nube en el cielo. ¿Cómo va a acontecer eso? Pero ya el profeta lo estaba anunciando. Ya el profeta ya estaba diciendo que él escuchaba la lluvia. Amén. Póngase sobre sus pies un momento. Lleve su mano derecha a su oído y diga: quiero escuchar la lluvia de bendición que traes. Abre mis oídos espirituales para escuchar esa lluvia de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ya tiene que escucharlo. Ya tiene que escuchar la lluvia. Ya espiritualmente ya usted va escuchando que viene goteando. Que viene como el ejercicio que hacen con los niños. Y después viene el chaparrón. Porque ya el Señor lo está anunciando. Ya el Señor dice que ya viene. Ya el profeta decía que había una lluvia grande de parte de él. Pero dice en el verso 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. ¿Sabe cómo estaba el profeta? Postrado y enfocado. Postrado y enfocado. Dice que uno se fue a comer y a beber. ¿Sabe? Así hay miembros de una iglesia comiendo y bebiendo espiritualmente en la casa. Están ahí dormidos. Están solo en el festín. Están solo en la algarabía. Pero no están postrados y enfocados en lo que el Señor les está hablando. Están perdidos en la casa. Porque están aquí en la iglesia, están oyendo la enseñanza, pero están en otro lado. No están postrados y enfocados. Postrados a que el Señor algo va a hacer y enfocados a lo que Dios va a traer a nuestra vida. Y cuando se lanza la palabra, se la pierden. Y dice, ¿pero por qué yo no recibí esa palabra? Porque estabas comiendo y bebiendo, como acá. No estabas postrado y enfocado. Ojo, le estoy dando un tip del Señor para cuando esté en la casa. Si se tiene que dormir, métase un pellizco, porque tiene que estar postrado y enfocado. Escuchando a lo que Dios está diciendo, porque lo que Dios está diciendo va a traer bendición a nuestra vida. Amén. Sí, Señor. Y existe una palabra que debe activarse en el pueblo de Jesucristo, y lo hemos aprendido, y es una gran expectativa. Amén. Amén. Cuando usted se sienta ahí y viene los domingos y los miércoles, usted viene a una gran expectativa. Porque Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Es un día maravilloso. Es un día donde usted tiene que tomar importancia. Porque Dios le va a hablar en ese momento. Dios le va a dar instrucción, le va a dar dirección. Pero tengo que estar enfocado y postrado. Pero también tengo que tener esa gran expectativa. Amén. Y cuando la palabra se anuncia, yo levanto mis manos y digo, eso es para mí. Cuando la palabra se da, yo digo aleluya, porque gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque estoy recibiendo tu palabra. Pero tenemos que tener esa gran expectativa. Dice el verso 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. El profeta había anunciado que escuchaba una lluvia de bendición grande. Ya venía el agua. Y le dice al criado, sube y ve. Y vuelve a ver. Y no ve nada. ¿Por qué creen que no ve nada?
porque no tenía fe y en ese momento sus ojos espirituales estaban cerrados, estaban con una venda. Pero este hombre en ese momento tomó una decisión y dijo, no, está bien, yo aquí estoy mal enfocado, pero voy a tomar una decisión, voy a creer. Diga conmigo, creer. Porque si el profeta lo dijo, si la palabra de Dios fue anunciada, va a suceder. Va a suceder. Aunque no vea nada, aunque las cosas no las entiendo, aunque no pueda comprender lo que está sucediendo, la palabra fue lanzada, la palabra fue dada a mi vida y se va a cumplir. Pero sabe, necesito tener esa gran expectativa. Cuando usted se sienta ahí y viene aquí a la casa, usted dice, Señor, yo recibo todas las palabras y vienen en cumplimiento de eso que tú ya me diste. Pero cuando nos sentamos ahí estamos como el criado y cuestionando, diciendo, ¿y eso sucederá? ¿Sucederá que aquí en este lugar va a haber un avivamiento? ¿Sucederá que las cosas que Dios está anunciando es verdad? Y estamos como el criado. Pero tenemos que tomar decisiones y decir, así va a ser. En el nombre de Jesús. Jesús lo anunció. Jesús lo está anunciando. Jesús lo está anunciando a bombos y platillos. Pero ¿cree usted? ¿Cree usted en eso? Porque lo primero es que nosotros creamos. La palabra es anunciada, pero si yo no creo, estoy como dormido espiritualmente. Amén. Así es. Y entonces este hombre empieza a activar lo sobrenatural. Porque acuérdese que lo enfocado, que todo lo que Dios anuncia, empieza a despertar lo sobrenatural. Amén. Y empieza a despertar y dice, anda y sube 7 veces. Amén. Entonces este hombre corrió la primera y no vio nada. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Profeta, no veo nada, pero aquí sigo. Aquí sigo porque son 7. Me faltan 6 y aquí sigo. ¿Pero estás cansado? No estoy cansado porque estoy creyendo en la promesa. Pero estoy, digamos, afligido. No, porque estoy creyendo en la promesa. Estoy subiendo y bajando. Hasta que llega la 7ª. ¿Y sabe qué pasa? Dice el hombre, veo una nube que sube del mar como la palma de una mano. ¿Qué pasó ahí? Se le abrieron los ojos espirituales. Se empezó a activar lo sobrenatural. Ya el profeta le dijo, pero eso ya yo lo había anunciado hace rato. Ya eso ya lo había anunciado. Y tú estás viendo esa nube. Yo escuché algo grande. Aleluya. Tú ves esa nube, pero yo escuché algo grande que viene. Yo escuché algo grande que viene. Viene para esta casa, viene para mi vida. Pero es necesario comprender eso. ¿Por qué? Porque 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos y no por vista. Andamos en lo sobrenatural. Pero como le dije anteriormente, el pueblo de Jesucristo le gusta andar en lo natural. Por eso es que no sucede nada en el pueblo de Jesucristo. Porque somos naturales. Y nuestra condición espiritual es para ser sobrenaturales. Aleluya. Y Dios nos da las herramientas. Dios nos dice cómo hacerlo. Pero estamos dormidos. Amén. Estamos dormidos. Y este hombre empezó y le decía, tengo una gran emoción. Diga, tengo una gran emoción. Estoy en esa gran expectativa en que algo va a suceder. En que Dios está anunciando algo, en que Dios va a traer cambios a mi vida, en que Dios va a cambiar mi familia, en que Dios va a traer restauración. Pero es necesario creer para que eso suceda. Pero estamos dormidos. No activamos lo sobrenatural. Esto es como decirle a Satanás, quite, porque usted no es sobrenatural.
Satanás ha metido entre el pueblo de Jesucristo durante mucho tiempo que debemos ser naturales, calladitos, que debemos de estar ahí. Es necesario que el pueblo despierte y empiece a activar la palabra y empiece a anunciar las buenas nuevas que el Señor ya ha dado, que empiece a anunciar la palabra. Pero ¿sabe qué pasa? No tenemos expectativa. Y dice que al final él vio y le dijo el profeta: corre porque te vas a mojar. Vea qué tremendo, hermano, y yo creo que usted lo entienda espiritualmente. Él vio una nube como la mano. Imagínese que la vio allá en el horizonte. Allá fue que la vio. Amén. Y el profeta le dice: corre porque te vas a mojar. Y usted ha visto que cuando viene el agua viene y usted la ve como que viene el cielo negro y aquí está y viene caminando. Amén. Y uno tiene que correr porque se tiene que mojar. Amén. Pues así le dice el profeta: corre porque te vas a mojar. Baja porque te vas a mojar. Porque esa nube que estás viendo es una nube que se va a convertir en una lluvia grande de bendición. Amén. Y dice el verso 44 del mismo capítulo 18: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, diga gran lluvia. Gran lluvia. Porque la gran sequía terminó. Pero el profeta anunció que iba a dejar de llover, pero también por su palabra iba a llover. Amén. Entonces fue el cumplimiento de una palabra. Y yo quiero que alguien se levante y me lea Ezequiel capítulo 34, verso 26. Porque eso es lo que Dios trae a nosotros en el tiempo que Él dice. No es cuando nosotros queremos, es cuando Él dice, cuando la palabra es anunciada. Ezequiel 34, 26. Y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Amén. Lluvias de bendición serán. Lluvias de bendición serán. Amén. Entonces, eso es lo que va a caer en nuestra vida. Pero tenemos que empezar a activar lo sobrenatural. La segunda historia sucedió en el río Jordán. Pero había un general llamado Naamán. Diga conmigo Naamán. Naamán era un general del ejército de Siria. Era un varón grande delante de su señor y le tenía alta estima. Porque era un varón, un hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Amén. Tenía una enfermedad que era incurable. Amén. Y era leproso. Amén. Entonces dice la palabra, ¿verdad? En el capítulo 5, que toman esclavos a unas personas y dentro de esas personas había una mujer que estaba entendida en los tiempos. Amén. Ella sabía ese Dios tan maravilloso, ese Dios que anunciaban, ese Dios, ella lo entendía y pasó a ser la criada de la esposa de Naamán, ¿verdad? Segunda de Reyes capítulo 5, verso 2 y 3. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 2 y 3. Y dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y habiendo llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vea qué poderosa esa palabra que esa mujer estaba anunciando. A esa mujer le estaba diciendo que si él le rogara al profeta, el profeta lo iba a sanar de su enfermedad. Amén. Y usted dice, pero ¿cómo esa mujer
entendió eso. Cómo esa mujer le dijo y no le dio temor, porque era su ama. Amén. Era una persona que estaba con ellos. Perfectamente la podían despedir, la podían echar, la podían hacer un montón de cosas, pero ella anunció la palabra. Diga conmigo, anunció la palabra. No tuvo temor. Le dijo, discúlpeme, pero si él rogare, vea lo que le dice, si él rogare. ¿Quién era Naamán? Naamán era un general del ejército poderoso. ¿Cómo le va a ir a rogar a un profeta? En lo natural, le está diciendo, si le rogare, lea la palabra, le dice, si le rogare al profeta, él lo sanaría de toda su enfermedad. Anunció la palabra. Y la mujer llegó donde Naamán y le dijo, mira, esta muchacha, pero yo me imagino cómo llegó esa muchacha con esa convicción. No es como nosotros. ¿Cristo vive? Amén. ¿Cristo vive? Aleluya. No, ella anunció la palabra, porque sabe, llamó la atención de la esposa de Naamán. Y llegó donde Naamán y le dijo, Naamán, ¿vieras que esta muchacha me está diciendo que ese hombre puede sanar tu enfermedad? Aleluya. Y las mujeres, ¿verdad? Como son, ¿verdad? Prudentes, como son, digamos, consejeras, ¿qué le quedó a Naamán? Creerle. Pero usted sabe que le hubiera dicho a Naamán, no, esa muchacha, yo la vi, pero ella no cree en nada. Porque ahí dijo, ay, sí, el profeta ahí. No, ella llegó y dijo, si rogare. Wow, vea qué palabra más tremenda. Que se humillara delante de Dios para que lo sanara. Si rogare al profeta, será sano de su enfermedad. Entonces, dice que Naamán fue a donde el rey y así, ¿verdad? Le dijo a la muchacha que tenía Israel, le dijo, Siria, anda y ve y enviaré cartas al rey de Israel. O sea, Naamán fue y le dijo a su rey, hay un profeta allá en aquella ciudad que me puede sanar. ¿Me das permiso? Y le dice el rey, claro que sí, anda. Yo voy a interceder por ti, yo voy a mandar cartas para que vayas a ese lugar, para que seas sano. Estaba interesado también que Naamán fuera sano, amén. Pero vea qué interesante, cuando vemos esto, dice, Segunda de Reyes capítulo 5 y verso 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Aquí a Naamán no le interesó la plata, no le interesó el dinero, no le interesó la riqueza, lo que quería es ser sano. Entonces llevó todo para que el profeta lo sanara. En ese momento no le interesó si dejaba 10,000, si dejaba 20,000, no, fue con todo. ¿A qué? A dárselo al profeta, como esa condición para que fuera sano, amén. Él se estaba desprendiendo de las cosas que él tenía, ¿para qué? Para ser sano. No, en ese momento no le interesaba la riqueza, en ese momento no le interesaba lo que tenía, lo que quería era ser sano de la lepra, amén. Pero dice un hombre de Dios, verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí ese hombre y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay un siervo de Dios que lo va a sanar. Entendido en los tiempos este profeta, diciendo, van a ver, y ese hombre se va a dar cuenta que hay profeta en Israel, que lo que le dijo esa muchacha no era mentira. Sí había un Dios en Israel. Amén. Por medio de la palabra. Verso 9 y verso 10. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás
limpio. Quiero que podamos entender un poquito ese encuentro entre Naamán y Eliseo, porque es muy inusual. Llega el general del ejército de Siria, no era cualquier, ¿verdad?, que llegaba. Llegó a una casa humilde. ¿Quién esperaba a Eliseo que lo recibiera? ¿Quién esperaba a Naamán que lo recibiera? Eliseo. ¿Y a quién mandó? A su siervo. Dice el profeta que, yo soy obediente, dice el profeta que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces y serás sano. Cerró la puerta y se fue. Se quedó Naamán. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice eso? Yo, el rey de Siria, el general del ejército de Siria, ¿cómo me va a decir eso? Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba que abriera la puerta, que me dijera, ay, Naamán, ¿cómo estás? Ven y pasa y tomémonos algo y después te sano. Ven, pasa y yo voy a leerte la palabra. No hubo interferencia del profeta en ese momento. ¿A quién mandó? Al criado. Amén. Y la palabra fue lanzada. Amén. ¿Por qué? Porque el profeta le dijo, anda y dile a ese hombre que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces y será sano de su enfermedad. Y aquí existen 2 actitudes. La actitud incorrecta. Verso 11 y verso 12. Alguien que lo lea. Verso 11 y verso 12 del capítulo 5. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amén. ¿Sabe por qué no suceden milagros en el pueblo de Jesucristo? Porque hay Naamanes. Porque empezamos a cuestionar. Yo esperaba que él viniera y me dijera, vení, quítate la camisa. ¿A dónde tenés las llagas? Pusiera la mano, invocara al Señor y fuera sano. Eso era lo que Naamán esperaba. ¿Y por qué en el río Jordán? Si es el peor río que hay en este momento. Habana y Farfar son más limpios, son más bonitos. ¿Por qué me manda ese río? ¿Y acaso, si yo voy a estos ríos, no seré sano también? Empieza a cuestionar. Hoy en día el pueblo de Jesucristo cuestiona la palabra, cuestiona todo. Pobres, agarramos a Naamán y lo crucificamos, pero nosotros somos iguales. Porque no entendemos, no tenemos nuestros oídos y nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra y activarla. Pero vea qué interesante. Sucede acá que tenemos 2 enemigos que se reflejan en la vida de Naamán. Una es el orgullo. Eso se levanta en la iglesia de Jesucristo. Por eso no suceden los milagros. Porque el orgullo se levanta. El orgullo sale a flote en el pueblo de Jesucristo. Porque la humillación no está. ¿Qué le dijo la muchacha? Si rogase a el profeta, será sano. Oye, orgullo, esto soy yo. Esto es lo mío. Aquí me va a sanar el Señor. Llaman al frente, dicen, su bendición está. Aquí me bendice el Señor. Sentadito. Aquí me bendice el Señor. No tengo por qué moverme. Si bendice al que está ahí, ¿por qué no me va a bendecir que esté allá? Así fue Naamán. Naamán dijo, ¿por qué ese río? ¿Por qué ese río? Si yo tengo ríos mejores allá. Orgullo, altivez, que se levanta en el pueblo de Jesucristo.
Y debemos de derribarlo, debemos de estar humildes delante de la presencia del Señor. Y otro enemigo es el cuestionar la palabra. Muchachos, si te dijo 7 veces en el Jordán, 7 veces tienes que ir. Se acabó. Amén. Para que sea sano. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empezamos a cuestionar y empezamos a debatir al Señor. ¿Y cómo quiere que el Señor actúe? ¿Cómo quiere que el Señor nos bendiga como pueblo si cuestionamos todo? ¿Cómo quiere que nos bendiga el Señor si estamos siempre en lo mismo, en el cuestionamiento? Y estamos totalmente fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué así, Señor? Mejor de otra manera. Mejor ven y me bendices aquí. ¿Para qué voy a ir al frente? ¿Ah? Yo no. No me parece. ¿Le suena esto? ¿Le suena esto o no le suena? Hoy tenemos que ser humildes delante del Señor. Y yo lo he dicho también. Y tenemos que repetirnos. Porque para que los milagros existan tiene que haber humildad. Y tenemos que reconocer lo que hemos hecho, porque eso nos aleja de lo sobrenatural de Dios. Sí es, exactamente. Amén. Una decisión tuvo que haber en Naamán. Naamán se enojó y todo, pero llegaron los criados. Verso 13, y le dicen: Naamán, ten consideración. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? O sea, le están diciendo: hello, Naamán. Te está diciendo que si vas 7 veces vas a ser sano. ¿Por qué no lo vas a hacer? Sí es. Si Dios te va a bendecir, ¿por qué no lo vas a hacer? Hello, Naamán, le dicen. Ubícate. Pueblo de Dios, ubícate. Así es. Ubícate. Le está diciendo el criado. Esos criados no creían en el Señor, no sabían lo que el Señor hacía, pero habían entendido la palabra que el profeta había anunciado. Así es. Habían entendido que el profeta había anunciado que sería sano, pero tenía que hacer algo. Y le dice, vea qué interesante, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? ¿A qué nos trajiste aquí? ¿A ser sano? ¿Para qué va a la iglesia usted? ¿Para recibir milagros? ¿Pero por qué no lo recibe? Porque no está activo en lo sobrenatural. Y le echamos la culpa a Dios que los milagros no existen, pero somos nosotros que no entendemos, que no comprendemos lo que Dios está hablando y lo que Dios está anunciando. Y le está diciendo los criados: Naamán, hello, despierta, ubícate. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Sí, seguro Naamán dice sí. Pues ande y zambúllete 7 veces en el Jordán. Eso es lo que te está mandando el profeta. Es gran cosa. Pero para él era algo tremendo, porque él esperaba otra cosa. Y así está el pueblo de Jesucristo hoy en día, queriendo recibir lo que ellos quieren, pero no lo que Dios les está dando. Amén. Fueron sensibles estos criados. Y la actitud correcta, seguro Naamán dijo: ¿qué me queda? Ya vine hasta aquí. Ya este hombre ya me dejó aturdido porque no entiendo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces dice la palabra que fue al río Jordán. Y póngase ese hombre en ese río en la primera vez, ese orgullo cayendo, diciendo: aquí no pasa nada. La segunda, la tercera: esto es mentira, este Dios no existe, este profeta es un mentiroso, la palabra es mentira. Todavía en la sexta dice: no pasa nada, pero dice que en la séptima,
¿Qué pasó? Fue limpio. Y dice que su carne fue como un niño. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Porque los milagros de Dios son perfectos. No hace nada a media, lo hace completo. No le restableció la carne de que tenía en ese momento. Dice la palabra que lo volvió como un niño. Como la piel de un bebé. Después de tener llagas, después de estar ahí con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor hace. Pero ¿cómo nos cuesta entender esto? ¿Cómo nos cuesta entender que el Dios de los milagros está aquí hoy? Amén, amén, amén. ¿Cómo nos cuesta entender que el Señor quiere hacer milagros, pero el pueblo no lo deja? El pueblo obstruye los milagros. El pueblo hace que los milagros no sucedan. Su cuestionamiento. Hoy te dice el Señor, ubícate. Ubícate. Necesitamos los milagros. Yo quiero un milagro. Amén, yo también. Yo quiero un milagro, pero tengo que ubicarme en el Señor. Tengo que entender que tengo que activar lo sobrenatural, pero tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya fue dada la palabra. Y si somos obedientes, vamos a recibir los milagros. Sí, amén. Un milagro en el monte y otro en el Jordán. Dos milagros diferentes. Y actitudes diferentes. Y eso hay hoy en el pueblo de Jesucristo. Hay hombres y mujeres que están a la expectativa de que Dios active los milagros. Y aquí estoy, Señor. Quiero mi milagro, quiero mi milagro. Pero hay otros que están dormidos. Porque el Señor no puede hacer nada. Escúcheme muy bien. Dice la palabra que el Señor Jesús se impactó porque había tanta fe en ese hombre que vimos el domingo. Se impactó, dice la palabra. Reconoció que había fe en ese hombre. Y seguro decía el Señor, ¿y dónde está mi pueblo? Como este, que ni sabe quién soy yo, pero hasta me dejó con la boca abierta, que dijo que nada más diera la palabra y fuera sano. Y hoy me cuestionan en mi casa. ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de moverme? Porque hasta eso. No, es que el culto es muy largo. No, es que yo prefiero esto, prefiero lo otro. Y somos cuestionadores. No somos obedientes. Y hoy el Señor nos está llamando a ser obedientes. Aleluya. ¿Estás dispuesto a subir y a bajar? ¿Y esa gran expectativa? ¿O te vas a convertir en Naamán, que está cuestionando y que está con ese orgullo latente, que no permite? Hasta que vienen las personas correctas y le dicen, a veces la palabra nos da un ubicatex y nos dice qué tenemos que hacer. Pero la palabra no va a salir sola, pero la palabra no va a actuar si usted y yo no la activamos. Aleluya. Hoy tenemos que activar los milagros. Hoy los milagros tienen que estar en el pueblo de Jesucristo. Hoy usted y yo tenemos que ser testigos de milagros. Ser testigos de milagros, entender que cuando sucede un milagro ya eso es sobrenatural, natural de nosotros. La gente se impacta, pero uno decir, eso es normal. Eso es normal porque el Señor Jesucristo lo hizo. Pero el pueblo de Jesucristo sucede un milagro y todo el mundo impactados. Ese es nuestro ADN. Eso es lo que debe fluir todos los días. Pero ¿sabe por qué no fluye? Porque somos orgullosos y cuestionamos. Amén. ¿Cuál es tu actitud hoy? Sentado, y usted, hermano, que nos está viendo, ¿cuál es tu actitud? ¿Como Naamán o como este criado que estaba a la expectativa y que estaba latente a que el milagro sucediera? Amén. Amén. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 24, verso 25: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. O sea, siempre va a haber palabra.
y siempre va a estar latente en nosotros. Si los milagros Él los anunció, están latentes hoy. Pero necesitamos creer y avanzar en lo que el Señor nos está hoy hablando. Amén. Póngase sobre sus pies. Querido hermano, recuerda, tienes que activar la palabra de Dios. Tienes que hoy declarar ahí donde tú estás que la palabra está viva hoy en tu vida. Y vas a ser testigo de milagros y tú los vas a ver y los vas a anunciar en el nombre de Jesús. Amén.